Y está hecha 6 de abril a las 14 horas, abierta para todos los personas que forman parte del curso para sumarse, por eso se les envió una invitación por correo electrónico. Todos los lunes, mientras no sea feriado, durante el cuatrimestre se harán reuniones a las 14 horas, hora de Buenos Aires. Bueno, tenemos por delante una materia que es de último año de la licenciatura en Administración. Entiendo que todos los cursantes lo son. Si no son de esa carrera, les pido por favor que me envíen un correo electrónico avisándome. Y bueno, es una materia que apunta a reunir conocimientos de materias previas. Van a ver ustedes contenidos en las páginas, ¿no? Contenidos que pertenecen quizás a Administración General de primer año. Otros tantos que son de la materia de decisiones gerenciales. Herramientas que tienen que haber visto en materias de matemáticas. Y obviamente herramientas de administración financiera, que es la correlativa anterior a esta materia. Por supuesto, como toda materia virtual, tiene 4 foros y 4 actividades. Todo esto va enfocado a realmente hacer finalmente un informe similar a los informes de la RT49. Obviamente sé que ustedes deben entender qué quiero decir cuando digo RT49. Si esto no es así, yo les comento que la RT49 es una resolución técnica, obviamente emanada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, donde da los lineamientos para que los licenciados en Administración puedan suscribir un informe de gestión. Obviamente, todas las características de este informe de gestión están en esa RT comentada. Y también se van a tocar temas que tienen que ver con la actuación profesional. Si bien eso es campo de una materia específica, hay algunas cuestiones que, como tienen que ver con la actividad última de esta materia, hay cuestiones básicas que se preguntan en las actividades y en los foros. Bueno, me voy a dedicar a esas cosas generales en principio, después semana a semana iremos más sobre los detalles, pero mientras hablo con ustedes, voy a abrir las páginas de las actividades y los foros para ir siguiendo ese mismo orden. Módulos. Voy primero al foro evaluable 1 para hacer algunos comentarios al respecto. Hay muchas veces yo creo que es una confusión sobre qué es un licenciado en administración. Independientemente de lo que puede hacer un licenciado en administración en cualquier desempeño, ¿no? En forma independiente o como persona en relación de dependencia. Pero nosotros vamos específicamente al licenciado en administración como profesional. Como profesional. No estoy diciendo el licenciado en administración como empleado de una organización, que obviamente nadie le va a negar la característica de ser un profesional universitario, pero cuando está trabajando en relación de dependencia, es un empleado, no trabaja como profesional. ¿Se entiende? No quiero decir que no tenga profesionalismo, quiero decir que no firma como con tomo y folio, no pone su firma de profesional en sus escritos, pondrá su firma como gerente de tal área, pero no está jugando su matrícula, no está prestando no está sometido a una locación de servicio, que es el caso, sino que está en una relación laboral, ¿no? Basada en normas laborales. No nos vamos a referir a ese campo. Y el foro evaluable 1
tratando de deslindar estas dos cuestiones, estas dos concepciones, dice, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y la normativa vigente, se pide que den su opinión sobre el rol del profesional de administración como profesional independiente, incumbencias, campos de actuación, etc. Adicionalmente, debe hacer un comentario sobre la opinión de otro integrante del foro, guardando las formas que hacen al decoro profesional. El decoro profesional y demás, ustedes pueden leer sobre eso en el Código de Ética de la jurisdicción donde estén. Hay un Código de Ética unificado igualmente, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Muchos se preguntarán, ¿qué es eso de las jurisdicciones y demás? Bueno, invadiendo un poco el campo de la materia de actuación profesional, les recuerdo algo que ustedes ya deberían saber, que hay un consejo profesional por jurisdicción provincial. El cumplimiento de la ley 2488, me refiero al artículo 1 de esa ley, que habla de la matriculación obligatoria de 4 profesiones, una de ellas es la nuestra, la licenciatura en administración, debe hacerse en el Consejo Profesional de cada provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, según el lugar donde el profesional vaya a ejercer su profesión. Entonces ya van varias cosas que puede ser que algunos de ustedes no conozcan. La ley 2488 que mencioné, puede ser que algunos de ustedes no la conozcan. Ya les di el número, pueden tranquilamente entrar en Infolet y leerla, prestándole especial atención al artículo 1 y específicamente también el artículo 14 que habla de para qué es necesaria la firma de un licenciado en administración, para llevar a cabo qué cosas. Que nuevamente ahí también, luego les voy a comentar, hay inclusive en algún consejo profesional hay como una especie de lectura a medias de la norma o una incomprensión de textos que muchas veces se da. Bueno, entonces esto ustedes deben, en función de las normas existentes y su experiencia y demás, responder estos puntos que se solicitan en el foro evaluable 1. Sigo adelante, voy a módulos. Voy a la actividad evaluable 1. No, las actividades evaluables, si me permiten, las voy a dejar para luego porque tienen un hilo conductor que quiero respetar y para que sea más entendible lo que digo. Me voy al foro evaluable 2. A ver. Uy, esta, miren, ahora que lo estoy leyendo o releyendo, no sé cuántas veces lo leí, y en realidad yo soy el autor de este material, pero siempre da lugar a errores la respuesta del foro evaluable 2. Sé que esto con ustedes no va a ocurrir, pero les comento que desde que se hizo esta materia virtual, todos los años existen los mismos errores por no tener una buena comprensión de textos. Supongo que con ustedes esto no se dará. Pero dice el foro evaluable 2, ¿a partir de qué momento podemos considerar que una persona es un profesional de la administración plenamente habilitado para ejercer su profesión en la República Argentina? Emita su opinión e indique en qué norma se basa para brindar la misma. Obviamente debemos siempre hablar con fundamento. Pero voy a insistir mucho voy a releer esto, ¿a partir de qué momento? ¿A partir de qué momento qué significa? Les comento el error que se repite y se repite año tras año con este punto y simplemente es mostrado por mucha gente la incapacidad de hacer una comprensión del texto. Cuando uno dice a partir de qué momento, se está hablando de un evento, un solo evento. Un solo evento.
¿A partir de qué momento podemos considerar que una persona es un profesional de la administración plenamente habilitado? Yo aclararía, cuando hablamos de plenamente habilitado, estamos hablando de legalmente habilitado. Les comento lo más común, voy a exagerar el error. Gente que pone, bueno, aprobando todas las materias y después tal cosa, y después tal cosa, y después tal otra, y perdón que me exalte con este punto porque realmente no puedo entender cómo gente está por recibirse, contesta de esta manera. Consiste a partir de qué momento hablamos de un evento, insisto, un solo evento. Es como una línea, ¿no? Un evento que define todo. ¿Mm? Y para esto deben leer las normas. La norma específicamente habla de la ley de ejercicio profesional, la 20488, ¿no? Si leen el artículo 1, el 8, otros que están en el medio antes de nuestro, antes del 14, van a ver que, primero, que la matriculación es obligatoria. Dato que ya tiró, no es una cosa misteriosa lo que estoy diciendo, porque estoy repitiendo lo que dice el artículo. A ver, hay una persona espera, vamos a darle la bienvenida. Y ya la sala de espera la habilitamos para que todo el que se incorpore entre directamente. Buenas tardes, Gonzalo. Y de paso, para Gonzalo que se incorpora y todos aquellos que se van incorporando, los invito a hacer preguntas, desmutearse o hacer preguntas por el chat, como les resulte más cómodo. Lo único que pido, en caso de que se desmuten, esperen a que termine la frase que estoy dando para que no nos pisemos. Pensemos que esta grabación luego será escuchada por personas que no han podido asistir a esta reunión. Entonces, volviendo al punto, les decía, en el foro de valores 2, dice claramente a partir de qué momento. Insisto, cuando es a partir, significa un solo evento. Voy a continuar con este vistazo general de foros de actividades de la materia para luego ir a la introducción del material para dar algunas explicaciones. Luego en el foro evaluable 3, y esto está encadenado con parte del material de la materia, se les pregunta a ustedes cuál es su opinión respecto del método presupuesto base cero. Bueno, obviamente aquí va a ser la opinión de cada uno de ustedes. Y puede haber opiniones favorables o desfavorables al método presupuesto base cero y en el medio un montón de opciones distintas. Yo lo único que pretendo y como práctica para ustedes es que su opinión la fundamenten, ¿no? Nunca digan, por ejemplo, voy a exagerar, sí, me gusta el presupuesto base cero. O para hablar un poco más complicado, me parece adecuado usar el presupuesto base cero. ¿Qué sería ¿por qué? Porque hay que tratar de siempre fundamentar lo que estamos diciendo. Eso se pide, que puedan expresar una opinión con fundamento. Fundamento que obviamente tenga su lógica. Y luego me voy a ir al foro número 4 y estamos, a los que recién se van agregando, les comento que estamos haciendo un recorrido general de la materia para luego ir a las particularidades de lo que aparece primero dentro del material, los módulos de lectura. Bueno, entonces me voy entonces al foro número 4, foro de valor 4, F4 se llama. En su opinión, otra vez opinión de ustedes, ¿contamos con regímenes de promoción industrial o un sistema de promoción industrial? Ahí, bueno, ustedes verán qué se entiende por régimen y qué se entiende por sistema y darán su opinión.
por supuesto con un argumento detrás, una opinión fundamentada. Bueno, los foros son 4. Voy ahora a ver, a la actividad evaluable 1. La 1, la 2, la 3 y la 4 tienen un hilo conductor. En la actividad evaluable 1 dice presentar un resumen de un plan de negocios, resumen de un plan de negocios referido a una organización real o ficticia con fines de lucro. Horizonte de planeamiento 3 años. Horizonte de planeamiento, si no conocen el concepto, tiene que ver, explicado en forma coloquial, bueno, deben ustedes aquí, en este boceto, este resumen del plan de negocios, mostrar todos los pasos, las acciones, el plan, ¿no? Con una duración de 3 años. ¿Por qué 3 años? Bueno, después van a ver ahí instrucciones que hablo de hacer con portada, máximo 4 páginas de extensión, producción propia. Debe contemplar los aspectos mencionados en RT 49. Indica aquí el material de referencia. Pero bueno, estamos hablando de un resumen de un plan de negocios, no un plan de negocios, resumen. O sea, los datos esenciales de un plan a llevarse a cabo en el lapso de 3 años. No significa que, que en 3 años esta, digamos, organización suspenda su actividad. No, no, no. Queremos ver que estos 3 primeros años, ¿no? Este plan de negocio. Bien. No es necesario que este plan de negocios incluya un desarrollo desde el punto de vista financiero, porque ahí justamente, si entran en esa, puede haber, como hay habitualmente, muchas metidas de pata, y a veces conviene siempre circunscribirse estrictamente a lo que se pida. No, no extenderse, que ahí es donde pueden aparecer errores. Bueno, sigo adelante. También, Ailén, te damos la bienvenida. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Bueno, voy a seguir adelante, actividad hablar de 1, voy a la 2. También aquí hay que circunscribirse a lo que se pide exclusivamente. Es lo que les digo, es sencillo además, ¿eh? Miren esto. Respecto al trabajo práctico presentado en el módulo 1, sería la actividad 1, detallar las principales partidas que impliquen ingresos y egresos de caja. ¿A qué se refiere con la palabra partidas? Lo van a ver en la materia, pero no, claro. ¿Vieron que en contabilidad, por ejemplo, hablan de cuentas? ¿Qué sé yo? La cuenta caja en pesos o productos en proceso. La cuenta que fue, ahí usan cuentas. En términos presupuestarios, cada renglón de un presupuesto se denomina partida, no se denomina cuenta. Es terminología propia de la actividad presupuestaria. Se va a presupuestos, van a ver que es algo que se trabaja bastante en esta materia. Diría que casi es el centro de las actividades. Y aquí estamos hablando de que impliquen ingresos y egresos de caja. Por lo tanto, poner la depreciación de un bien de uso no es correcto. ¿Se comprende? O por intereses devengados no es correcto. Nos estamos rigiendo no por el principio de lo devengado, no es un principio económico, sino nos estamos basando en conceptos financieros. Hablamos de dinero, billetes, que pueden entrar o salir. O sea que, por ejemplo, si tienen en la actividad 1 presentaron una organización que se dedica, no sé, a vender fotocopias, o sea, producir y vender fotocopias, bueno, ahí los conceptos
de ingresos de fondos sería venta de fotocopias, por ejemplo. Los de egresos eran compra de resmas, ¿no? Obviamente, o alquileres de fotocopiadoras, si ustedes no son propietarios y las están alquilando. Ahora, si ustedes fueran los propietarios, no deben poner, por ejemplo, amortización o, no sé, ahora que si ustedes tienen vocabulario en contabilidad, ¿no? ¿Qué vocabulario manejan? Les comento lo siguiente, en contabilidad, hasta hace no mucho tiempo atrás, el término que se usaba para disminuir el valor neto de un bien de uso era amortizaciones. Específicamente se usaba para restar la cuenta amortizaciones acumuladas, ¿m? Mientras que la contrapartida en las amortizaciones propias del ejercicio. Y ese término últimamente no se usa más, se usa el término depreciación. No sé cómo lo habrán visto los que están... uso los dos términos porque puede haber gente que hizo contabilidad cuando se manejaban las palabras tipo amortización y no depreciación. Por eso lo aclaro. Entonces, conceptos económicos, no. Conceptos financieros, ingresos y egresos de caja. ¿Qué se pretende en esta actividad 2? Un listado. Un listado. Simplemente un listado de partidas, o sea, renglones que impiden ingresos y egresos de fondos. ¿Por qué se pide esto? Porque luego viene la actividad 3. Luego les tengo que enviar algo para que puedan hacer de la mejor forma posible la actividad 3. Algo que les va a ayudar en realidad. Un segundo, me voy entonces a leer la actividad 3 tal cual está escrito en la plataforma. Seguimos con plan de negocios, ¿no? Hablamos de eso. Continuando con el trabajo práctico de la asignatura, confeccionar un presupuesto financiero del emprendimiento con un horizonte de planeamiento de 3 años, con columnas mensuales. Después dice profesor tutor, sería mi caso, asistirá a los participantes en caso de dudas. Quiero que esto quede grabado, aunque voy a volver sobre esto por lo siguiente. Acá dice 3 años con columnas mensuales. Estamos hablando de un presupuesto financiero que tiene 36 columnas. Digo esto porque la mitad de los que presentan actividad de valor de 3 mandan un presupuesto de 3 columnas, una columna por año, que no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada un presupuesto financiero con columnas anuales en la República Argentina? Por lo siguiente, vamos a una sola partida que implique egresos de fondos, sueldos. Sueldos tiene 2 meses durante un ejercicio, durante un año, donde los sueldos hacen un pico. Es cuando se pagan los sueldos anuales complementarios, los aguinaldos, los 2 medio aguinaldos, ahí hace un pico, ¿no? También hace un pico cuando empiezan a pagarse vacaciones por adelantado, que muchas veces coincide con el segundo SAC. O sea que el pico se puede hacer mucho mayor. Y después hay un valle. Si la mayor parte de los empleados toman vacaciones en un periodo, con vacaciones adelantadas, en la siguiente remuneración el importe a pagar será menor. A ver, me paso al castellano. Si de pronto la gente se toma vacaciones en enero, vamos a redondear todo enero, ¿qué se le paga? El día del pago se hace el pago de diciembre, más SAC, puede ser unos días antes, más vacaciones por adelantado que se tomará el empleado en enero, hasta que podemos llegar a, en muchos casos, no hablo de tomarse un mes entero, vamos a hablar de tomarse medio mes de vacaciones. Estamos mostrando que hay un mes donde se duplica el valor de sueldo. Y luego, al mes siguiente, como ya se le pagaron medio mes por adelantado, va a cobrar de sueldo normal medio mes. O sea que ahí hay un valle. O sea que es un
es un renglón, una partida, sueldos que es muy irregular, con momentos de gran exigencia de fondos y otros que no. ¿Y qué pasa si justo en el momento en que hay que pagar sueldos, más SAC, más vacaciones por adelantado, no hay fondos? Bueno, en un presupuesto financiero con columnas anuales, eso no se ve, no se avisora la posibilidad de un inconveniente financiero, de un inconveniente de dinero que puede justamente, por ejemplo, en la cuenta de sueldos, generar grandes tensiones dentro de la organización por no pagar los sueldos como corresponde. Entonces son temas complicados. Por eso, para la gestión, presupuestos financieros con columnas anuales no sirven. Tal vez en Finlandia sí. Yo sé que muchos libros muestran presupuestos financieros con columnas anuales, pero nosotros estamos tratando de aproximar la materia a la realidad, no a una cosa teórica. Por eso. Yo estuve viendo los módulos de la materia de administración financiera a distancia y noté que no hay mucho de presupuesto financiero. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Sí hay algo de presupuesto económico, cosa que me llamó la atención porque justamente en administración financiera hay que obviamente conocer los dos tipos de presupuestos, pero el hincapié tiene que estar en el financiero, no en el económico. ¿Lo diferencian? Lo paso en limpio rápido. ¿Qué es un presupuesto económico? Básicamente es un estado de resultados proyectados. Es algo contable. ¿Qué idioma habla? El idioma de lo devengado. Es económico, no es financiero. ¿Sirve para la gestión? ¿Debo ser sincero? No sirve. Servirá para que los accionistas puedan imaginar cuánto van a cobrar en la próxima distribución de utilidades, pero para la gestión no sirve, porque, a ver, por ejemplo, aparecen ventas facturadas, pero no ventas cobradas. Entonces ahí puede haber serias distorsiones. Y el presupuesto financiero ha ido modificándose con el tiempo. Yo recuerdo haber visto presupuestos financieros que hacían pivot sobre el concepto capital de trabajo, contable. Pero básicamente hoy un presupuesto financiero es un presupuesto de caja. ¿Y por qué es un presupuesto de caja? ¿Por qué ha ido virando hacia eso? Y es tan importante el presupuesto de caja, saber prever faltantes o excedentes de caja, por supuesto. Yo no sé si ustedes ya vieron derecho concursal. Pienso que sí, porque estas materias de último año, si no me equivoco, entonces. A esta altura habrán llegado ya con derecho concursal. Ustedes habrán visto que el inconveniente para cumplir con los compromisos financieros puede, por suerte está el paraguas legal digo paraguas porque es protectivo, finalmente el concurso preventivo, pero también puede generarse la denominada quiebra con la liquidación de la organización para cubrir los inconvenientes de pago y demás. Ustedes recordarán que la quiebra puede ser pedida por un acreedor. Aunque finalmente no se resuelva, se elevan los costos por representación legal y demás, en el mejor de los casos. O sea que es importante, y les hago un comentario, no en todas las universidades enseñan concursal. Yo me agarro la cabeza porque pregunto, ¿cómo puede ser que una persona licenciada en administración salga de una universidad que no es la nuestra sin tener idea de cuáles pueden ser las causales de un concurso o una quiebra? Pueden no creerme, pero les juro que es así. Muchas universidades, como también, digo por si ustedes en algún momento sufren esto, o la pasan mal con la siguiente materia, auditoría operativa. En la mayoría de las universidades la materia no existe.
Es increíble que no exista. ¿Cómo se puede diseñar una estructura sin tener conocimientos básicos de sistemas de control interno? No se puede, se puede, pero se puede haciéndolo mal. Bueno, entonces, como les decía, el presupuesto financiero hoy es el presupuesto básicamente de caja, que nos permite prever faltantes futuros de fondos. Recuerden ustedes que un presupuesto, cualquiera de los dos que conocemos, es básicamente la cuantificación de un plan. Ya existe determinado plan que contendrá una determinada estrategia, metas parciales, como se lo imaginen, pero está todo muy lindo cuando uno lo escribe, pero distinto es cuando uno lo cuantifica. Y si hacemos columnas mensuales, ponen cada mes los ingresos y los egresos que ese plan generará. Y ahí vemos la realidad. Obviamente, algunos dicen, y yo suscribo, que a presupuestar se aprende presupuestando, que es mucho práctica también, ¿no? Año a año los sectores de presupuestos de las organizaciones van ejercitándose y presupuestando mejor, es el objetivo, en función de la experiencia recogida. Bueno, yo les voy a dar un modelo, un Excel, que luego voy a, no sé si esta misma semana, porque tengo que revisarlos y ver si hay algo para cambiar. Un Excel que básicamente es una planilla con 36 columnas, todas mensuales. También hay una columna totalizadora. Y ya hecha para que a partir de un saldo inicial del mes 1, saldo inicial que debe ser cero, porque si no es como que aparece dinero quién sabe dónde, ¿no? Como que alguien dejó una valija con dinero y arrancamos así. No, el presupuesto financiero debe empezar por cero. Y entonces ustedes lo que hacen es poner en cada columna mensual, usando los renglones, las partidas que han informado en la actividad 2, o sea, todo el listado de actividades de ingresos y egresos que funciona en la actividad 2 serán los renglones del presupuesto financiero. El Excel luego calculará el saldo final. O sea, ¿cómo se calcula el saldo final? Es el saldo inicial de un periodo más los ingresos de ese mismo periodo, menos los egresos de ese mismo periodo y llegamos al saldo final de ese periodo, que se convierte en saldo inicial del siguiente periodo. Bueno, este modelo de presupuesto que yo les voy a compartir en algún momento, pero no dentro de mucho tiempo, en esta plataforma, prevé eso, también prevé que ustedes puedan poner una tasa activa y una tasa pasiva a los efectos de que cuando tengan excedente de fondos, la colocación de ese excedente calcule automáticamente intereses a favor de la organización y cuando haya faltantes, obviamente van a tener que salir a buscar dinero, ¿no? Entre comillas. Va a haber una fila que es préstamos a obtener, por supuesto. Inversiones para los excedentes y préstamos a obtener cuando aparece un faltante de dinero. ¿Qué es un faltante de dinero? Y bueno, un presupuesto financiero jamás el saldo final tiene que dar menos de cero. Es materialmente imposible que exista un saldo negativo. No existe el dinero negativo. En dinero lo peor que puede pasar es cero. Si en alguna columna del presupuesto financiero el saldo final le da negativo, entonces ahí tienen que trabajarlo. ¿Qué es eso? Adelantar ingresos, postergar egresos, obtener financiamiento. No puede un saldo final menor a cero. La planilla también les permite que pongan un importe de caja máxima. Es lógico que una organización pequeña o mediana termine un periodo mensual con 100 millones de pesos en caja.
y supongamos que tenga 3 meses de excedentes así. Luego vuelve a la normalidad. Es lógico no colocarlos. Entonces, ustedes van a tener un casillero donde ponen caja máxima. ¿Para qué sirve esto? Bueno, el Excel tiene planteada unas fórmulas condicionales para que cuando, por ejemplo, el saldo final les da menos de cero, les aparece un cartel para que soliciten financiamiento. Y cuando el saldo final supera la caja máxima, les va a aparecer un cartel que dice invertir. Y entonces ahí hacen una inversión que figura como que se cobra el mes siguiente. Está todo previsto, ¿eh? Y se generan intereses, obviamente a la tasa pasiva que ustedes mismos van a poner. Por si acaso, les recuerdo que se entiende por tasa activa y tasa pasiva. Ahí, ante la duda, nosotros nos tenemos que parar en la organización. ¿En qué organización? No, en la organización no, nos tenemos que parar en una entidad financiera. Bueno, ustedes saben que entidades financieras hay de seis tipos, ¿no? ¿Qué es una entidad financiera? Un ente público, privado, hay de diversos tipos que intermedian habitualmente entre la oferta y demanda de recursos financieros. Esa es la definición de entidad financiera. Y entonces, cuando una entidad financiera recibe colocaciones de fondos, esa colocación de fondos figura como en el pasivo de la entidad financiera. Le va a devolverlo, o sea, un individuo hace un depósito a plazo fijo en una entidad financiera, el asiento contable, simplificando, es caja, el dinero que entra, contra el pasivo, que es caja de incremento de activo, ¿no? Contra incremento de pasivo, plazo fijo a pagar, a devolver, como figure en el plan de cuentas de la entidad financiera. O sea que tasa pasiva son las tasas que se aplican, que generan intereses para los fondos que una entidad financiera recibe. ¿Y qué es tasa activa? Bueno, en caso contrario, cuando las organizaciones financieras dan préstamos, por esos préstamos cobran un interés determinado que surge de aplicar una tasa que se llama tasa activa. O sea que, sintetizando, para las entidades financieras, tasa pasiva es la tasa que ellos pagan por los depósitos recibidos. Y tasa activa es la tasa que ellos cobran por los préstamos otorgados. Obviamente, está de más que aclare que no es que cobran la tasa, cobran interés generado por esa tasa. Bueno, ya les voy a enviar el modelo, van a ver que las celdas que no deben tocarse están con color aparte, pero bueno, sobre eso específicamente vamos a hablar más adelante. Sigo con las actividades, me voy a la siguiente actividad, que es la actividad evaluable 4, que no creo que podamos llevar adelante la actividad de la forma óptima, pero bueno, primero la voy a ver. Dice, continuando con el trabajo práctico de la asignatura, cerrar el mismo confeccionando un informe de acuerdo con los parámetros del RT 49 de la Federación. Un segundito, por favor. Ya continúo.
Bueno, disculpen la interrupción, ya estoy de nuevo aquí. ¿Cómo sería lo ideal con esta actividad? Vamos a releerla. Decía, continuar con el trabajo práctico de la asignatura, cerrar el mismo confeccionando un importe de acuerdo con los parámetros de la RT 49 de la Federación. Deberá confeccionarse asumiendo que el firmante del informe es una persona distinta del emisor del plan de negocio. Claro, ¿cómo sería lo ideal para esta actividad? Y lo ideal sería que, bueno, cada uno de ustedes cumpla con la actividad 1, 2 y 3, o sea, resumen de un plan de negocios, listado de partidas que implican ingresos y egresos de caja, completar el presupuesto financiero. Hablo de lo ideal. Luego, ese trabajo, pasárselo a otra persona del curso. Eso sería lo ideal. Si estuviéramos en actividad presencial, haríamos eso. Y entonces esa persona que no hizo el trabajo, pero lo evalúa, mejor dicho, lo evaluará de acuerdo con los parámetros del RT 49. Como ya se prevía que esto en virtual será un poco difícil, deberá confeccionarse asumiendo que el firmante del informe es una persona distinta del emisor del plan de negocios. Claro, cuando ustedes lean el RT 49, que por ahí ya la conocen, van a ver que el profesional licenciado en administración que firma el informe, obviamente, tiene que tener independencia de criterio. Esto significa que no debe estar involucrado con la organización que emite todo ese material, no presupuestos y más. No, eso es obviamente una actuación profesional independiente de un licenciado en administración. Como el tema de rotar entre nosotros los trabajos va a ser prácticamente imposible, diría imposible, ustedes deben, entonces, la actividad 4 sería que ustedes, basándose en la RT 49, observando el material, el borrador del plan de negocios, presupuesto financiero y demás, brinden su opinión. Puede darse el caso de que alguien lleve adelante las tres primeras actividades y en la actividad 4 tenga una opinión negativa respecto a los trabajos anteriores. Sí, ¿por qué no? Entonces tomemos un poquito también a la actividad 4 como una especie de, entre comillas, reflexión sobre lo que se ha hecho hasta ahí. Creo que está bien. Y eso es simplemente lo que hay que hacer. Bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta que los parciales de la materia están referidos a lo que dicen los módulos. Es una complementación de una formación que se da vía módulos y una actividad bien práctica que es la que está en las actividades en sí. Y los foros, especialmente el 1 y el 2, van enfocados a aclarar la actividad profesional, aclararlo en el sentido de que el licenciado de administración no es un empleado de lujo. No nos vamos a enfocar en que algún licenciado de administración trabaje en relación de dependencia. Eso no es ejercicio profesional. El ejercicio profesional es cuando uno es contratado, mediante un contrato de locación de servicios para, por ejemplo, hacer un informe de plan de negocios, asesorar financieramente. Hay muchos licenciados en administración volcados al campo financiero. En general han sido formados allí. No sé, no comenté, pero yo soy licenciado en administración, también soy contador público, pero mi formación laboral es en el campo financiero. Ahí es donde me formé mientras estaba estudiando y es donde más cómodo me siento. Por eso hago algunas reflexiones sobre el presupuesto financiero y el presupuesto económico y su utilidad uno contra el otro, que no sé si ustedes notaron que
a mí me importa más lo financiero. Además, después me formé una empresa que, bueno, mi perfil de LinkedIn está visible. Si entran a la página lo van a encontrar el vínculo para mi perfil de LinkedIn. Van a ver que ahí hubo toda una etapa formativa de 10 años en un área de financiamiento de un proyecto de 10.000 millones de dólares. Esos proyectos de pocas veces se ven. Y por eso tuve esa oportunidad de formarme allí con buenos profesionales y luego en forma, digamos, ya teniendo determinadas responsabilidades, eh, digamos, sin tener, ¿cómo explicarlo? Ya pasando a un nivel de jefatura en ese campo. Luego, ya continuando después de esos primeros 10 años, casi 10 años también en una sociedad anónima como gerente de administración y finanzas. Esto más volcado al mercado local, al mercado doméstico, quiero decir, de pesos, ¿no? La anterior actividad era más volcado al mercado externo, financiamiento de organismos internacionales, de bancos de la Comunidad Financiera Internacional, algo de operaciones con bancos locales, poquito. Y ahí me formé. Si comparo toda mi vida laboral, la actividad docente ocupa una porción superior al resto. Al contrario. También, bueno, también digamos, actúo como perito en el fuero civil y comercial federal, y en el fuero comercial. Son 3 fueros distintos, ¿no? Que tienen nombres parecidos. Antes también hacía laboral, pero realmente es agotador y mal pago. También tengo algunos clientes, individuos, no empresas, los tengo desde hace años y de alguna manera los acompaño en lo que tiene que ver con el manejo de su patrimonio, como ven también en tema financiero. Y bueno, vemos nosotros muchos licenciados en administración que están dedicados a eso. Algunos llamativamente sin matrícula. Les comento algo, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se paga ingresos brutos. Un profesional no paga ingresos brutos. Un profesional universitario con carrera de 4 años o más no paga. Pero si en su carrera la matriculación es obligatoria, como es nuestro caso, sí debe pagar ingresos brutos. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que no se matricula, cosa que están fuera de la ley, y encima deben pagar ingresos brutos. Y esto se da inclusive, uno dice, no, los únicos que se matriculan son los contadores. No, tampoco. Miren, hay un caso muy conocido, lo que digo es verificable por ustedes. No sé si habrán escuchado nombrar, es casi irónico lo que digo, a Manuel Adorni, que se presentaba como economista, pero luego se aclaró que en realidad nunca se recibió de licenciado en economía, y se dice que él es contador público, recibido en la UADE. Si a mí me preguntan, a mí no me consta que sea contador público. Esto no es un comentario personal, es un comentario normativo, porque yo diría que sí es contador público si lo viera inscripto en el Consejo Profesional de Capital o de Provincia de Buenos Aires, y no está inscripto en ninguno de los dos consejos. Por otra parte, veo que me llama la atención que el presidente de la Nación sí está inscrito en el Consejo de Capital, y me extraña que alguien, teniendo su jefe, presidente de la Nación, y esté inscrito como cualquier otro profesional en Consejo, tiene su matrícula, su tomo y su folio, que un subalterno como Manuel Adorni no se matricule. Por eso yo no me consta que sea contador público. No digo que no lo sea, a mí no me consta.
Entonces es llamativo que haya gente que no se matricule. Les comento que por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el costo de matriculación, y estoy redondeando porque miren, no es caro, por eso ni siquiera me acuerdo exactamente el precio. Se paga en 3 pagos, se hace el pago del derecho de ejercicio profesional, se hace en 3 pagos: marzo, julio y octubre. Y en marzo habré pagado, no sé, menos de 50.000 pesos seguro. O sea que en el peor de los casos, en valores actuales, estamos hablando de un derecho de ejercicio profesional de 150.000 pesos anuales. Tenga uno un título, 2, 3 o 4, es lo mismo. Se paga un importe único. De paso, esto que sirve para ustedes también, ustedes habrán notado que en los actos públicos al presidente de la Nación lo presenta como doctor Javier Gerardo Milei. Y también habrán visto notas que dicen que, claro, el doctorado se la regaló la universidad a un amigo, hablando de los Venegas Lynch y SEADE. No, eso es falso, no es así, no se trata de eso. Hay una norma del año 1974, mucha gente dice, es una norma nueva, no. Estamos hablando de 50 años, 50 y pico, que sacó el Consejo de Capital, hablo de los matriculados en Capital, en algunas provincias han hecho lo mismo, que dice que corresponde el trato protocolar de doctor a todos los matriculados en nuestro Consejo Profesional, dice Capital. Y aclara luego que no es un título académico, es algo protocolar. Debemos ponernos el prefijo dr. o dra. Según corresponda, y esto es protocolar. También escucho muchas veces, pero doctores son los contadores, y no, las 4 profesiones: actuario, licenciado en economía, como el presidente, licenciados en administración, como ustedes o yo, y contadores públicos, las 4 carreras históricas de ciencias económicas, las de matriculación obligatoria, las que antes llamaban carreras mayores, ahora no, se las llama todas igual. Entonces, si ustedes de paso ya saben que cuando se matriculen en Capital Seguro, después hay que ver en cada provincia, el trato protocolar que corresponde es el de doctor. Guste o no guste, a mí si me preguntan personalmente no estoy de acuerdo, pero lo dice el Consejo y debemos cumplirlo. Y por otra parte, cuando veo profesionales de otras disciplinas que tienen el prefijo de doctor, ahí pienso de nuevo y digo, no está nada mal que el Consejo haya sacado esa norma sobre el trato protocolar. Por ejemplo, ¿existe alguna norma que diga que a los abogados hay que llamarlos doctor? Si ustedes consultan, no sé si alguno de ustedes será abogado, pero si alguno de ustedes es abogado y tiene una información contraria a la que voy a dar, agradezco que lo hagan vía correo electrónico y yo constataré, y si me estoy equivocando me corregiré en público en la próxima reunión. No existe ninguna norma que diga que a un abogado hay que llamarlo doctor. Es algo que ellos lo han manejado muy bien, lo han convertido en un uso y una costumbre. Y yo además, por cortesía, si trato con un abogado, le digo doctor, por cortesía. ¿Y los médicos? ¿Cuál es el título de médico? Médico, punto. ¿Y por qué yo a un médico le digo doctor? Por cortesía, nada más. ¿Y yo puedo decirlo médico o médico? Claro que sí. ¿Y el médico se puede enojar? Problema de él. ¿Puede iniciar alguna acción contra mí? No. Tampoco un abogado. Pero si alguien, a ustedes cuando estén matriculados, o a mí, se niega a usar ese prefijo, cosa que yo jamás reclamaría que alguien, jamás le diría a alguien, dígame doctor, ni en broma, me parece, no digo de cuarta, de octava,
Uno podría eventualmente decir por ejemplo, que a mí me digan licenciado está presuponiendo que yo no estoy matriculado. O sea que estoy incumpliendo con las leyes. Entonces ya puedo pensar en una acción para lograr una especie de resarcimiento por ese trato inconveniente. Pero bueno, estas son cuestiones que son detalles. Lo importante finalmente es el conocimiento y el buen desempeño como profesional. Bueno, voy a los contenidos del módulo 1, los primeros contenidos. Hace mucho hincapié en la modelización. ¿Y qué es una modelización? Es prácticamente una reducción de la realidad, sintetizando. ¿Con qué fin? Bueno, si nosotros somos constructores, una de las cosas convenientes previo a iniciar la construcción, y un poco la más sencilla, es hacer una maqueta. La maqueta tendrá dentro de ella todos los, por ejemplo, las instalaciones, caños, cables, interruptores pequeñitos en escala, todo. No, es una simplificación. O sea, hay muchos detalles que no están en ese modelo físico que es una maqueta, pero permite ver algunas cuestiones que obviamente por ahí a la gente que estudia arquitectura le sirven. Yo de eso entiendo poco y nada, ¿no? O cuando nosotros estamos analizando y vamos a otro tipo de modelos, no un modelo físico como una maqueta, pensemos en un modelo matemático. Cuando nosotros analizamos el comportamiento del consumidor que se expresa, por ejemplo, en la demanda, la curva de demanda, esa curva de demanda está simplificando, está mostrando, está haciendo una especie de modelo de cómo se comportan los consumidores ante una variación de precios. Entonces, esa curva representa las posibles combinaciones entre precios y cantidades, ¿no? Entonces uno ahí ve en la curva de demanda que tiene un formato como una pendiente negativa, de tal manera que si el precio aumenta, la cantidad disminuye, ¿no? Lo mismo cuando analizamos la oferta y la graficamos. ¿Pero para qué sirve eso? Bueno, por ejemplo, cuando uno dice que hay acá dos líneas, parece una X, ¿qué más se puede decir de esto? Bueno, ahí podemos analizar qué pasa si, por ejemplo, la demanda aumenta, o sea que para un mismo precio la cantidad demandada aumenta, o sea que toda la curva de demanda se desplaza desde su posición original hacia la, a ver, déjame ver, hacia la derecha. O sea que para un mismo precio aumenta la cantidad. Y la oferta se queda quieta. Bueno, ahí podemos ver que el punto de equilibrio cambió desde el original al nuevo y podemos llevar adelante algunas conclusiones sobre si se, digamos, harán operaciones por más cantidades y a qué precio aproximado, obviamente. Entonces, esos modelos nos sirven para hacer un análisis del posible comportamiento de una población, obviamente en un diagrama de dos dimensiones, que cabe en una hoja, y menos también. Cuando nosotros hacemos por ejemplo, un presupuesto financiero, también estamos modelizando, porque estamos usando básicamente una herramienta que tiene mucho de matemática, ¿no? Y cierta disposición para poder prever, como decíamos antes, faltantes de fondos o excedentes de fondos, lo cual nos permite actuar con anticipación y, por ejemplo, para el caso de faltantes de fondos, al verlos con tiempo, nosotros podemos buscar la mejor, o como decíamos antes, adelantar ingresos, postergar egresos o buscar con tiempo una buena fuente de financiamiento. Me refiero a fuentes
con menor costo posible. De no tener esto, una mañana nos podemos encontrar que no podemos hacer frente a las obligaciones. De pronto, no tenemos modelo. Apareció. Nos llaman del banco que rebotaron cheques nuestros. Y eso tenemos que salir corriendo o quedamos en descubierto y pagamos por el descubierto unas peores tasas de mercado. Ahí tiene una aplicación de por qué es bueno modelizar el flujo de fondo futuro de una organización, ¿no? La estructura de una organización. Y nosotros podemos imaginar la posición de los socios, el directorio, pensemos en una sociedad anónima. Directorio, quién responde a quién, pero eso se va a volver bastante dificultoso, es conveniente hacer un diagrama de esa estructura. Ahí va a ser todo más visible. Y puede este diagrama servir, por ejemplo, luego para establecer remuneraciones para los distintos niveles. ¿Y cómo se denomina habitualmente al diagrama que representa una estructura? El diagrama es un modelo también, un modelo gráfico, pero se llama organigrama. Importante que un licenciado en administración no confunda estructura con organigrama. El organigrama es un diagrama que representa en un plano a la estructura. La estructura es el sujeto de estudio. El organigrama es el dibujito, para hablar coloquialmente. Y hay gente que a la estructura la llama organigrama y viceversa. Ahí hay que... Un licenciado en administración en eso no se puede equivocar. Y si se equivoca, prefiere que se equivoque como estudiante y no como graduado. O cuando ustedes en decisiones gerenciales elaboraron matrices, ¿qué hacían? ¿Qué esas matrices, por ejemplo, para alternativas mutuamente excluyentes, donde ponían cada alternativa posible en una fila y cada columna era un estado, que muchos lo llaman estados de naturaleza? Una situación, un escenario, podemos decir también. Bueno, ahí están usando un modelo matricial, en este caso de 2 dimensiones, que permite clarificar las alternativas que se presentan de mejor manera que si lo hacemos exclusivamente con nuestra mente. Y obviamente esa matriz también, como ustedes habrán trabajado, supongo, sobre esto, también les servirá para hacer sobre ella los cálculos matemáticos, para elegir la mejor alternativa, ¿no? Supongo que ustedes habrán visto el método Minimax, Maximax, Laplace, etcétera, etcétera. También existen modelos que representan actividades. Que muchas veces se plasman estos modelos en un plano, en un diagrama plano, ¿no? Y ustedes van a ver en el material de la materia que hay, por ejemplo, gráficos de Gantt. Gantt era un seguidor de Taylor. No sé si recuerdan la corriente administración científica que de alguna manera pone en boga Frederick Taylor a comienzos del siglo XX, con un libro publicado en 1911, Principios de Administración Científica se llamaba el libro, obviamente en inglés, no en castellano, y tuvo muchos seguidores, ¿no? Muchos que aplicaron sus técnicas y otros que agregaron más contenido. Y uno de ellos fue Gantt, G-A-N-T-T, doble T. Que a Gantt solo, entre comillas, digo solo, se lo recuerda por un tipo de gráfico de 2 dimensiones donde en el eje vertical se escriben los nombres de las distintas actividades que se llevan adelante en un proyecto, y en el eje horizontal, el eje de abajo de la gráfica, ahí van fechas.
Y entonces cada actividad se muestra cómo comienza una determinada fecha y termina en otra fecha. Y eso permite tener una idea para determinada fecha qué actividades debían estar haciéndose. A veces he visitado constructoras en algunas oportunidades. Raro que no vea en alguna pared un gráfico de Gantt, porque es muy clarificador para quien está trabajando con eso. En realidad, para cualquier proyecto que tenga pasos sucesivos, no está nada mal acostumbrarse a usar un diagrama de Gantt para visualizar las distintas actividades. Y otra, digamos, dando una vuelta de tuerca al diagrama de Gantt, están los métodos, o sea, por ejemplo, se pueden elaborar PERTs, donde ahí las actividades se muestra la relación entre ellas. O sea, terminada tal actividad, ¿cuáles comienzan? Y ahí en el gráfico se ve bastante bien. Hay distintos métodos para llevar adelante estos diagramas. No sé de esto cuánto habrán visto, pero si no vieron nada, por algún azar del destino, pueden informarse sobre ello. Hay muy buen material en las redes. Solo en YouTube hay muchísimos videos sobre los gráficos de Gantt, también hasta creo que Excel tiene algunas plantillas listas para hacer Gantt. Y después también, como producto de estas actividades, existe lo que se llama programación por camino crítico, que es una forma de representar en una gráfica también en 2 dimensiones las actividades y cómo se relacionan unas con las otras, y permite detectar el tiempo total de un proyecto, de todas las actividades involucradas, cuáles pueden retrasarse un poco sin poner en juego la duración total del proyecto, y cuáles son las actividades en las cuales no puede haber ninguna demora, y si hay alguna, el proyecto se estira en el tiempo. Hay también software para llevar adelante esto. No es software nuevo, yo recuerdo haber tenido una computadora para los memoriosos Windows 98, que tenía allí que instalé en su momento, un programa que se llamaba WinQSB, y tenía muy relacionado con lo que se denomina investigación operativa, y tenía sus aplicaciones para hacer PERT, para hacer programación por camino crítico. Bastante bien, andaba bastante bien, pese a hacer algo que hoy nos parecería primitivo. Ustedes en el material de la materia van a encontrar sobre esto explicado de la mejor manera posible el tema de los modelos. Estoy abriendo, les comento, ¿no? Porque no tengo por qué ocultarlo, estoy abriendo en este momento el módulo 1 del título Modelización, introducción de herramientas necesarias para el proceso de planeamiento. Obviamente, el proceso de planeamiento, básicamente lo que usamos son modelos. Si lo modelizamos, nos tenemos que zambullir directamente en la acción. Se habla de la estadística, programación lineal, dinámica, programación lineal y también programación discreta o programación entera. Que algo de esto ustedes deberían haber visto en decisiones gerenciales. Modelos de fallas, modelos de espera. ¿Saben qué son los modelos de espera? ¿Vieron cuando, les voy a traer a muchos de ustedes un mal recuerdo, cuando tenemos que hacer algún reclamo y tenemos que llamar un número y aparece la musiquita, ¿no? Y en algunos casos no se informan tiempo de espera.
en algunos casos, ¿no? Los que gastan unos pesos sin quedar bien con los consumidores. Bueno, existen formas de calcular en función de la gente que está ingresando a hacer uso de algún servicio o alguna función determinada, una serie de cálculos que permiten justamente ver el tema de la duración, obviamente es muy fácil de contar cuántas personas hay delante, pero no cuánto tiempo hay delante, eso es más complejo, ¿no? Obviamente no estoy hablando de una sola fila, por ejemplo, frente a un solo cajero. Estoy hablando de una fila y varios cajeros delante. Después, el material habla del gráfico de Gantt. Como modelo hay un ejemplo sencillo en el material. El ejemplo es muy sencillo, tiene 4 actividades. Y un gráfico de Gantt que ustedes pueden ver bien para qué sirve. Modelos de camino crítico, PERT, y ahí está tomado la actividad que ahí está del libro de administración de primer año de Robbins y Coulter, el listado de actividades, su precedencia, luego una red PERT copiada del libro de Robbins y Coulter. Les comento algo, en realidad cuando a mí me tocó estudiar esto, yo soy graduado en la Universidad Kennedy, cuando me tocó a mí estudiar esto, en una materia que se llamaba investigación operativa, vimos una manera más compleja de hacer estos gráficos y que nos brindaban más respuestas que lo que aquí figura, que es copiado del libro de Robbins. Pues se habla de las principales herramientas de planeamiento y, bueno, como bibliografía de referencia, el famoso libro de Robbins y Coulter, que supongo que ustedes habrán trabajado con él en la materia de administración general, en alguna otra materia. Entonces, fíjense cómo también una reflexión que podemos tener es la siguiente. Cuando nosotros llegamos a este nivel de la carrera, no es que abandonamos lo anterior. En realidad hemos hecho una suma. Acá estamos, y van a ver ustedes que, por ejemplo, en esta misma unidad se trabaja con principios, por ejemplo, funciones gerenciales, planear, organizar, dirigir y controlar. Lo vieron en primer año. Y lo van a tener presente siempre. O sea, esto aquí, en esta materia, estamos viendo suma de cosas ya vistas. Alguna cosa nueva. Algún tema nuevo. Pero básicamente buscamos hacer la aplicación. Bueno, vamos a ir un poquito más allá. Después hablan de distintos modelos, economía, de ciencias sociales. Habla de, miren, pasé por alto, será que todos tenemos algún más recuerdo de alguna ecuación. Habla de ecuaciones, voy hacia ello. Tema 2, modelos de economía. En economía muchísimo. Los gráficos, como les decía, se utilizan muchísimo y son sumamente útiles. El ejemplo que hablábamos recién de la demanda y la oferta cuando se desplaza la demanda es un ejemplo. Bueno, después justamente en modelos dinámicos, estructura de ecuaciones, diagramas, tema 4, mencionan los organigramas como diagramas que representan una estructura.
Diagrama de flujo, cursogramas, otro tema, miren, se me pasaba por alto. Está bueno, en mi caso, tener abiertos los módulos para poder explicar todo. Y voy a leer lo que ustedes mismos pueden leer. Dice, los organigramas nos muestran la estructura de una organización, pero no el flujo de procesos que en ella se dan. Para modelizar estos procesos se recurre a los cursogramas, también llamados diagramas de flujo o flujogramas. Los cursogramas son un diagrama de múltiples columnas, representando cada una de ellas un sector dentro de la organización. Pues habla de la utilización de normas IRAM, ¿no? También ISO. Puede ser distinta la representación gráfica de un flujo, de un proceso determinado si usamos ISO o IRAM como norma, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué simbolito se utiliza para archivo temporario, para archivo permanente, para formularios, desgloses y demás, para actividades no relevadas? Yo no sé cuánto de esto habrán visto ustedes en auditoría operativa, pero si sinceramente ustedes sienten que en esto no tienen la formación necesaria y en algún momento, después de llegar a tocar, tener que explicar lo que ustedes, su trabajo en alguna empresa, o poder ustedes mismos comprender mejor cómo se desarrollan las tareas de una empresa cliente, quién le envía tal informe a qué persona y qué hace esta persona con este documento o informe y todo el proceso, es conveniente que se familiaricen con el uso de diagramas de flujo. Máxime en nuestra profesión, que a la hora de diseñar procesos, es justamente la única profesión que diseña procesos. Alguien puede decir, no, pero tal vez entre ustedes haya contadores públicos, colegas también. No hay que confundir la verificación de un proceso, el relevamiento de un proceso existente, con el diseño de un proceso. El contador no diseña los procesos, el contador en todo caso los revisa, buscando fallas de control interno y demás. Pero el diseño lo dice la ley, no lo digo yo, no es una opinión, no es opinable esto. Lo dice la ley 2488. Después, también el uso de ecuaciones, ¿no? Uno dice, es obvio. Dice, el uso de ecuaciones es obvia consecuencia de la utilización de modelos matemáticos. Una ecuación es la representación de una igualdad entre dos expresiones matemáticas y puede incluir incógnitas, es decir, valores a hallar. Y después habla de la aplicación de esto hacia algo que si les interesa individualmente a ustedes, pues, o yo, a quien lo quiera tener, es mandarles una copia de un paper que escribí tiempo atrás. Por ejemplo, cuando se habla de estudios de factibilidad, básicamente la forma más sencilla, cuando usamos sistema de costeo directo, es hacer una especie de estado de resultado futuro. Hay algunas ecuaciones que figuran en libros, en muchos libros de finanzas y demás, que en la práctica tienen un problema. Por ejemplo, recuerdo, y sobre esto trata esta parte del material, recuerdo una ecuación que figura en los textos para hallar cuál es, imaginen ustedes un gráfico con costo variable y costo fijo, que da como resultado el costo total. En el mismo gráfico ponemos, aunque tiene signo distinto, pero todos los ponemos en el mismo cuadrante,
una línea o curva de ingreso total, entonces hay el eje horizontal es cantidades, el eje vertical pesos, y va a aparecer seguramente en el gráfico una intersección entre ingresos totales y costos totales. Y por debajo de del X, o sea, la cantidad de esa intersección, hay pérdida porque el costo total es mayor al ingreso total. Y a la derecha de ese punto de equilibrio, punto de cobertura, el ingreso será mayor que o sea, el ingreso total será mayor al costo total, por lo tanto habría ganancia. Ahora, muchos aprenden esa ecuación que es así. Es cantidad de equilibrio es igual a costo fijo dividido contribución marginal, o sea, dividido precio unitario menos costo unitario. Todos lo aprendimos, muchos quisimos aplicarlo y no nos sirvió para nada. ¿Y por qué no nos sirvió para nada? Y bueno, porque nuestros autores copian fórmulas que vienen de otros países, donde no existen cosas como impuestos sobre los ingresos brutos o para operaciones de exportación, derecho de exportación, no existe. Entonces, pues les cuento perdón que sea autorreferencial, una anécdota bastante incómoda, pero no para mí. ¿Y por qué no sirve? Porque, insisto, no tienen, desconocen, suerte para ellos, ¿no? No tienen un impuesto que grave solo los ingresos, tipo ingresos brutos o derechos de exportación. No existe. Sí, impuesto a las ganancias, que obviamente para cuando los costos y los ingresos son iguales, ahí no hay ganancia. Porque uno puede decir que respecto de impuesto a las ganancias, para calcular esa cantidad de equilibrio, y bueno, ahí es, salvo letra chica, podemos no hablar de impuesto a las ganancias. Bueno, hay un libro de finanzas que se llama Finanzas Corporativas, de Guillermo López Dunrauf, que cuando trata este tema, bueno, en el prólogo agradece a determinado profesional la ayuda para desarrollar este tema y pone en ese capítulo, en un gran recuadro, o en negrita, no me acuerdo bien, que los impuestos corporativos, a mí me gustaría que me definan qué es impuesto corporativo. ¿No? Por el tema, la palabra corporación es de distintas acepciones, ¿no? Discutibles algunas. No influyen en el punto de equilibrio. Ah, bárbaro, ¿no? No influyen. ¿Y por qué no nos da la cuenta cuando aplicamos en la Argentina? Bueno, años atrás yo me hice esa pregunta. O sea, muchos cuando vieron la ecuación quisieron aplicarla, descartaron, muchos amigos míos hoy ni siquiera recuerdan esa ecuación. Y a mí me puse a buscar qué había en las redes sobre la aplicación de impuestos en esta fórmula. ¿Por qué no da? Bueno, no da y ahí encontré que justamente no consideraba impuestos como ingresos brutos. Y entonces, si bien en la cantidad de equilibrio no hay impuestos de ganancia, pero sí ingresos brutos. Supongo que ustedes han cursado administración pública. Es muy probable que ahí se hable solo de impuestos nacionales. Pero bueno, pregúntenle a cualquier comerciante qué impuesto lo perjudica más. De ganancias muchos no van a hablar de ingresos brutos. Si hablan de IVA, no los escuchen porque ellos no ponen los billetes para pagar el IVA. El IVA es un impuesto trasladable, el que lo paga es el consumidor final. O sea, el que hace el sacrificio económico. Que el comerciante luego gire el dinero a Arca o Exafip, ok, pero el billete salió del consumidor. Por eso cuando se los define se habla de impuestos al consumo. Bueno, van a ver ahí un ejemplo, una fórmula de justamente la fórmula modificada. Bueno, como les decía, yo me puse a ver este tema, entonces diseñé una formulita que
que sí sirve para el caso argentino, donde podemos poner ingresos brutos o derechos de exportación, porque no pueden convivir ingresos brutos con derechos de exportación en simultáneo. No deben, no digo que no puedan, no deben convivir. O ingresos brutos o derechos de exportación. Y básicamente que, bueno, llegué a algo útil que permite que, por ejemplo, si a un licenciado en administración se le acerca a un cliente para ver si es conveniente llevar adelante determinado proyecto, y ustedes qué deben pedirle, bueno, cuál es el costo fijo, por ejemplo, mensual que tienen, cuál es el costo unitario, el precio unitario, cuánto paga de ingresos brutos. Bueno, y en función de esto, luego le pueden preguntar, ¿y cuántas unidades pensás que vas a vender por mes? Les informará y luego ustedes pueden aplicar esta fórmula y ver cuál es la cantidad que este cliente debe superar. En las páginas hay un ejemplo donde la cantidad de equilibrio Q en minúscula dice, para ir en los números que están en la página, 2.150,54 unidades mensuales. Bueno, si el cliente dice, sí, yo pienso vender 1.800 unidades por mes, listo, no es viable ese proyecto. No lo es. Porque con la cantidad que va a vender, supongo que eso lo tendría estudiado, no va a poder cubrir los costos. Ahora sí, esta cantidad de equilibrio es 2.150,54 y la persona estima que va a vender 5.000, bueno, ya los costos se cubren. Después ustedes harán un estado de resultados con venta será el ingreso total para la cantidad estimada, costo de mercadería será el costo unitario por la cantidad estimada, eso les da un resultado operativo, un subtotal, le restarán el costo fijo, le restarán ingresos brutos o derecho de exportación, harán un subtotal, calcularán ganancias sobre ese subtotal y les dará una ganancia neta que es lo que el emprendedor se llevará a su casa. Fíjense qué importante usar, por ejemplo, una ecuación mínimo para fijar las cantidades, que puede ser la diferencia entre conocer esto, que el emprendedor pueda llevar adelante su proyecto y que le vaya bien, o en caso de que los números no den, que no se embarque en ese proyecto, que no destruya su patrimonio en un proyecto que no va a ser rentable. ¿Y qué usamos para eso? Matemáticas, ecuaciones. Hago una aclaración. No sé si está claro en la página. La página habla de 2.150,54 unidades mensuales. Obviamente, tenemos que ese coma 54 tener en cuenta qué es lo que estamos vendiendo, ¿no? No podemos, por ejemplo, si vendemos sillas, decir que tenemos que vender 21 sillas, 21, no, perdón, 2.150 sillas y media. En ese caso tenemos que hablar de unidades. Con 2.150 hay pérdida, con 2.151 ya hay ganancia. Poco, lo que quieran, pero los tenemos que manejar, depende del producto, con enteros o podemos usar decimales. No depende lo que estemos vendiendo, como les decía. Después las páginas hablan de desarrollo de sistemas, programas existentes, de simulación y cálculo. Bueno, y aún más un poquito de historia. Y ustedes están muy acostumbrados a usar algo, supongo yo que están acostumbrados, ¿no? Me imagino que la mayoría sí, ¿no? A usar, por ejemplo, Excel. Y lo deben usar como algo natural. Nuevamente, perdón que es autorreferencial.
Pero ustedes no saben, yo tenía un determinado trabajo y recién tuve algo parecido al Excel 3 años después de que hacía yo ese trabajo, donde tenía que calcular para informar al Banco Central de la República Argentina, cada vez que entraban fondos del exterior, cuál era todo el flujo de pagos por amortizaciones e intereses hasta que se termine ese préstamo. Y de pronto entraba más dinero del mismo préstamo y había que recalcular todo. ¿Y cómo yo lo hacía? Con una máquina de escritorio que tenía las teclas y una tirita de papel que iba dando los resultados parciales que yo después debía revisar. Y después venía, no era yo solo el que tenía una tarea pesada, después otras personas tenían que pasar a máquina de escribir en un formulario del Banco Central que tenía casilleros para cada numerito, calzar los números en cada casillero, un trabajo tedioso. Yo a veces tardaba por cada desembolso que entraba de préstamos del exterior, aunque sean $100, obvio, nunca entraban $100. Pero no importa, tenía que recalcular. Y a veces me pasaba una semana, a veces dos, recalculando, depende del largo el plazo de un préstamo. Horrendo, espantoso. Terminaba con el antebrazo derecho medio destruido. Hasta que un buen día viene la gente de sistemas y me dice, mira, tenemos algo que, imagínate un cuadro de batalla naval, filas y columnas, y vos ahí podés poner operaciones entre distintas celdas y un salto cualitativo impresionante, como también ahora está viendo un salto cualitativo usando inteligencia artificial, ¿no? Impresionante el salto. Como les decía, la tecnología viene para ayudarnos, hay cosas que a mí en su momento me parecieron novedosas y ya hoy es cosa de todos los días, ¿no? Hoy ya inteligencia artificial sigue siendo utilísima y estamos muchos descubriendo nuevas funciones, ¿no? Pero también tenemos ahí utilización de herramientas, en este caso informáticas, para poder llevar adelante mejor las tareas que nosotros llevamos adelante. Esto que estamos haciendo en este momento es justamente gracias a la tecnología. Explicar esto a veces parece un poquito obvio, ¿no? Pero hay que mencionarlo. Y en el material de la materia está. Y bueno, todo tiene obviamente una aplicación que es lo que básicamente vamos a hacer en esta materia. Y hay un punto en el cierre de la unidad que tiene que ver con por qué la actividad 3 tiene 36 columnas mensuales. O sea, ¿por qué abarca 3 años? Obviamente la actividad esa podría abarcar 10 años, 20 años. Excel permite todo eso. Pero obviamente a medida que vamos alargando el horizonte de planeamiento, la posibilidad de distorsiones es cada vez mayor. Hacer un plan financiero a 10 años y ya tiene un poquito olor a fantasía, ¿no les parece? Pero ¿por qué 3 años? Porque bueno, en tiempos normales, ahora estamos en un momento de cambio económico aparentemente. En tiempos normales, de cada 100 organizaciones que se fundan, hablo de fundar, de iniciar, 95 no llegan a los 3 años. Entonces creo yo que haciendo un presupuesto financiero a 3 años, estamos mostrando ese horizonte de planeamiento suficiente como para, con un 95% de probabilidad, tener una idea si se va a sobrevivir o no. Tener una idea, no podemos tener jamás la certeza. La certeza es
un escenario teórico, realmente. Ustedes recuerden ahora decisiones gerenciales que hablaban de decisiones que se tomaban en un contexto de certeza, de riesgo e incertidumbre. Y el contexto de certeza realmente, si lo analizan, es prácticamente un concepto teórico. No así las decisiones bajo riesgo o bajo incertidumbre. No sé si recuerdan ustedes, pero certeza es cuando nosotros conocemos perfectamente los valores de cada alternativa para cada estado de naturaleza. Riesgo es cuando tenemos un conocimiento de índole probabilístico, y decisiones bajo incertidumbre es cuando obviamente tenemos las alternativas, pero la probabilidad que se dé, por ejemplo, hay 3 escenarios, más el escenario 1, el 2 o el 3 es para nosotros desconocido. Bueno, un poco creo que lo que voy a hacer hincapié en algo es que tengan siempre en cuenta, obviamente esto ustedes ya lo saben porque han hecho otras materias virtuales, que las preguntas que van a hallar en los parciales se basan en el material que figura en los módulos. Entonces es importante que ustedes estudien los módulos. Y cualquier duda, recuerden que tenemos estas reuniones. Si alguien debe hacer una pregunta sobre algo visto y no está en imposibilidad de asistir a la próxima reunión, el próximo lunes, vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Envíe por correo electrónico su duda sobre algún tema de justamente el módulo 1 o de los planteos generales que hoy hice, y la próxima reunión yo trataré de responder a esos distintos correos electrónicos en línea y de esta manera, para los que no puedan conectarse, vamos a tener en lo posible el material aclarado. Una persona durante esta semana me preguntó respecto a un material, no, pero a ver, no era, disculpe, no era de esta materia, era de planeamiento y control financiero, una materia de otra carrera. Bueno, estimados futuros colegas, por hoy vamos a suspender esta grabación y bueno, cualquier cosa ya saben, el lunes próximo, 14 horas, volvemos a armar este tipo de conversaciones. Siempre van a estar grabadas. Bueno, entonces me despido de ustedes y ya saben, dudas sobre esto mismo, correo electrónico, y trataré de solucionarlas para la próxima reunión. Que tengan muy buena semana.